La casa de mis abuelos ha sido de las casas más grandes en las que he estado. Cuando era niño, mis abuelos llegaron a tener un total de 11 hijos y casi todos tenían habitación propia. En aquel entonces, mis abuelos no necesitaban tanto para mantener a la familia. Dentro de la casa, tenían un horno gigante en el cual hacían pan. Mi abuela siempre nos regañaba por hacer travesuras y nos amenazaba con meternos allí. A mí no me daba miedo, pero lo que sí me aterraba era la habitación prohibida. Entre los primos contábamos historias sobre aquella habitación. Pocas veces vimos que alguno de los abuelos entrara, pues incluso hasta mis tíos y mis padres tenían prohibido ingresar. Se contaban historias sobre esa habitación. Entre mis primos se decía que allí había un animal enorme que mis abuelos alimentaban a escondidas. Otros decían que se escuchaban ruidos extraños. Pero lo que más nos inquietaba a todos, y creo que era lo que la mayoría creía, es que allí dentro había alguien viviendo. Una de las pruebas que teníamos entre primos era que por las noches teníamos que llegar a la habitación prohibida y tocar la puerta 3 veces. Solo los mayores se atrevían a tocar y pegar la oreja para verificar si escuchaban algo del otro lado. Yo no me atrevía a tanto. El segundo día que llegamos a la casa de los abuelos, llegó mi primo Fernando. Era como mi mejor amigo y mi mejor primo. Me llevaba muy bien con él. Cada verano, cuando nos veíamos, siempre intentábamos quedarnos frente a la habitación prohibida, tocar 3 veces y esperar un rato. Sin embargo, nunca teníamos éxito y preferíamos huir. Fernando llegó decidido a que esta vez sí lo lograría. Yo tenía pensado lo mismo, así que no tuve objeción. Esperamos a que todos se quedaran dormidos, salimos de la habitación y nos fuimos al pasillo donde estaba la habitación prohibida. El miedo se podía sentir, pues todo estaba oscuro. No podíamos encender ni un solo foco, ya que llamaríamos la atención. Nos detuvimos al principio del pasillo, ambos teníamos mucho miedo. Caminamos lentamente hacia la habitación. Yo podía escuchar cómo latía fuertemente mi corazón. Fernando estaba justo detrás de mí. Entonces, escuchamos un fuerte ruido que provenía desde la habitación prohibida. La manija giró y se abrió la puerta. Rápidamente, Fernando y yo nos escondimos. Pudimos ver cómo mi abuelo salía con algo en brazos. Jaló la puerta con fuerza para que se cerrara, pero perdió el equilibrio y lo que tenía en sus brazos se le cayó al suelo. Mi abuelo dijo un par de groserías y se fue. Todo parecía indicar que había ido por la escoba para recoger lo que se le cayó. Fernando y yo aprovechamos para investigar qué había sido aquello que se le cayó. A pesar de que todo estaba oscuro, nos acercamos a verlo. Le pregunté a Fernando qué podría ser. Lo picó con el dedo y me comentó que parecía ser carne. Me agaché para olerlo y, efectivamente, me llegó un olor a carne cruda. De pronto, escuchamos un gruñido muy cerca de nosotros. Ambos nos giramos. No nos habíamos dado cuenta de que la puerta de la habitación prohibida no había cerrado bien y se encontraba abierta. Ambos nos quedamos petrificados, no sabíamos qué hacer. Yo no sentía las piernas, las tenía entumidas por el miedo, no podía moverlas. Entonces, desde la oscuridad, noté como una mano comenzó a salir de la habitación. Parecía ser la mano de un anciano, pues estaba muy arrugada. Nos señaló, invitándonos a pasar a la habitación. Ambos nos quedamos mudos, no decíamos nada. De pronto, la puerta se cerró. Fernando y yo despertamos del trance en el que nos tenía atrapados. Me di cuenta de que mi abuelo había regresado con la escoba en mano y con la otra mano había cerrado la puerta. Nos regañó muy fuerte, incluso Fernando lloró. Nos advirtió que no era bueno quedarse a esas horas fuera de nuestra habitación, mucho menos frente a la habitación prohibida. Finalizó con castigos para que no volviéramos a pasar nuevamente por ese pasillo. Sin embargo, nos pidió un favor después del regaño, que no dijéramos a nadie lo que vimos allí adentro. Al día siguiente,
tanto Fernando como yo nos quedamos serios todo el tiempo. A mí me comían las ansias por saber qué era lo que se escondía detrás de esa puerta. Me intrigó bastante haber visto cómo una mano salió de la oscuridad y nos invitaba a pasar. Fernando ya no quería saber nada al respecto y prefirió evitarme, pues yo le pedía que investigáramos sobre lo que había allí, pero él ya no quiso participar. Siendo de ese modo, me dispuse a preguntarle a mis tíos sobre esa habitación. No me enteré de gran cosa realmente, supe que algo escondía allí mi abuelo, que no era humano, pero nadie podía preguntar ni acercarse a esa puerta. Fue entonces que me di cuenta de que debía acercarme a mi abuela. Realmente no quería hacerlo, pero si quería saber la verdad sobre esa habitación, tenía que hacerlo. Por fortuna, mi abuela no se encontraba, había salido para comprar cosas para la comida. También se fue el abuelo, así que me dispuse a acercarme a la habitación por mi cuenta para saber de una buena vez qué había allí. Esta vez sería más cuidadoso. A nadie le comenté lo que haría, así que sería todo un secreto. Con cuidado, me acerqué a la puerta de la habitación prohibida. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la vieja madera de la casa cuando pisaba el suelo. Al llegar frente a la puerta, mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Me quedé ahí dudando, con la mano en el picaporte. Recordé el gruñido de la noche anterior y la mano arrugada que nos había invitado a entrar. Hubo un momento en el que pensé en no hacerlo, pero tenía mucha curiosidad. Fue cuando giré la manija lentamente. La puerta se abrió con un chirrido y, al asomarme, noté que la habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz que entraba por una pequeña ventana cubierta de polvo. Al principio no vi nada raro, noté los muebles viejos cubiertos por mantas, una cama desordenada y muchas cajas apiladas. Pero particularmente había un olor fuerte a humedad y algo más, algo que no podía identificar del todo. Di un paso adentro y la puerta se cerró suavemente detrás de mí, haciéndome saltar del susto. Me giré rápidamente para abrir la puerta, pero entonces me di cuenta de que estaba cerrada con seguro. Parecía ser que la puerta estaba diseñada para cerrarse con seguro por sí sola. Estaba atrapado y aún no sabía qué había allí adentro. No tenía otra opción, tenía que seguir adelante. Pensé que quizás con algo de suerte encontraría otra salida. Continué explorando la habitación. Mi mirada se detuvo en un viejo armario que parecía estar fuera de su lugar, como si alguien lo hubiera movido recientemente. Me acerqué y me di cuenta de que detrás de él había lo que parecía un pasadizo oculto. Me inquietó haber encontrado ese camino, pero lo que más me inquietó fue que ese olor desconocido se hacía más fuerte. El pasadizo era estrecho y oscuro, apenas iluminado por una débil luz que provenía de algún lugar más adelante. Empecé a bajar, parecía ser que la habitación llegaba al sótano de la casa. Decidí seguir adelante. Si realmente llegaba al sótano, podría salir por allí. Mientras el olor se hacía más fuerte, me acercaba más al final del pasadizo. Llegué a una pequeña habitación que no parecía haber sido utilizada en mucho tiempo. Había un escritorio cubierto de papeles y un montón de objetos extraños, frascos con líquidos de colores, herramientas oxidadas y libros llenos de polvo. Entonces escuché un ruido fuerte a un costado mío. Alarmado, me di la vuelta y me di cuenta de que había una jaula cubierta con una manta. Mi corazón comenzó a acelerarse. La jaula seguía sacudiéndose, sin duda, lo que estaba allí adentro sabía que yo estaba allí. Me acerqué con miedo y con cautela levanté la manta. Se trataba de un ser pequeño, con manos y pies enormes, arrugados y deformes. Tenía rasgos muy similares a los de un humano. De pronto, escuché pasos acercándose por el pasadizo. Me giré rápidamente buscando un lugar para esconderme. Encontré un viejo ropero justo al lado del pasadizo y me metí dentro, dejando apenas una rendija para observar. Vi a mi abuelo entrar a la habitación. Se le veía agitado y se dirigió directamente a la jaula,
comenzando a hablarle al ser en un idioma que no comprendía. Vi que era mi oportunidad. Mi abuelo estaba dándome la espalda, así que salí con mucho sigilo del ropero y me escabullí por el pasadizo, rogando porque la puerta estuviera abierta del otro lado. En ese momento, sabía que debía ser cuidadoso con lo que había descubierto. Por suerte, mi abuelo había dejado la puerta entreabierta y había atorado el seguro de tal manera que no se cerrara. Salí tan rápido que no me di cuenta de que justo afuera, en el pasillo, estaba Fernando. Me preguntó qué hacía dentro y por qué me veía tan agitado. No tuve más remedio que contarle todo lo que había visto y descubierto. Al principio, él no me creyó, pero se le podía ver en la cara que tenía miedo. Procuramos no decir nada al respecto y tratar de investigar. Mi abuelo jamás se dio cuenta de mi travesura. Por el momento, solo quien lo sabía era Fernando. Así que nos comportamos de la manera más normal posible. Sin embargo, notamos que mi abuelo se comportaba de una manera extraña. Se alejó de los demás durante la cena, no estuvo con la familia y, cuando lo vimos, tenía cubierto el brazo con una sábana. Sabíamos que el abuelo guardaba sus misterios y secretos, pero en esta ocasión su comportamiento era muy extraño. A medianoche, mientras todos dormían, yo me mantuve despierto. No dejaba de pensar en esa criatura que había visto. De pronto, Fernando me preguntó si estaba aún despierto. Me comentó que había investigado con su hermano sobre la criatura que le describí y le había dicho que se trataba de un duende. Las características eran muy similares a las que le había descrito a Fernando. Nos preguntamos por qué el abuelo tenía uno escondido. Mientras Fernando y yo estábamos platicando, un fuerte ruido se escuchó fuera de la habitación donde todos los primos estaban dormidos. Me levanté rápidamente para ver de qué se trataba. Era como si algo se hubiera quebrado. Me asomé por el pasillo y, horrorizado, me percaté de que aquel duende caminaba torpemente a mitad del pasillo. Volví a percibir el mismo olor extraño de antes. Todo parecía indicar que aquel duende aún no se daba cuenta de que yo lo estaba viendo, incluso parecía estar desorientado. Entonces recordé a mi abuelo, que se veía preocupado. Todo indicaba que quizás aquel ser lo había lastimado y no pudo resguardarlo más. Con mucho cuidado cerré un poco la puerta para evitar que el duende me viera. Fernando se acercó a donde yo estaba y, al ver a la criatura, no pudo evitar gritar de miedo. El duende volteó rápidamente hacia la puerta de nuestra habitación. Mi primera reacción, por miedo, fue cerrar la puerta por completo. Ambos nos quedamos en silencio. Fernando tenía las manos sobre su boca. De pronto, empezamos a escuchar rasguños del otro lado de la puerta. Nos quedamos mirando la puerta sin saber qué podíamos hacer. Los rasguños se intensificaron, como si fuera un perro grande ansioso por entrar. Me di cuenta de que los ruidos estaban despertando a los demás. De pronto, escuchamos la voz de mi abuelo. Le gritó a la criatura en el mismo idioma de antes. Los rasguños cesaron de inmediato y escuché cómo mi abuelo corría por el pasillo. Fernando me pidió que abriera la puerta para ver lo que estaba ocurriendo, pero le pedí que esperáramos unos minutos a que todo se calmara. Nos quedamos en silencio. Me quedé pensando si todo esto había sido mi culpa. Ya no se escuchaba nada, así que abrimos la puerta lentamente. Ante nosotros, solo había un pasillo oscuro y en silencio. Salimos al pasillo tratando de no hacer el más mínimo ruido. La luz de la luna entraba por las ventanas, era suficiente para dejarnos ver cada rincón. La casa estaba en silencio absoluto. Nuestras pisadas parecían retumbar a medida que avanzábamos. Podía percibir de nuevo ese extraño olor. Pude sentir como el miedo me paralizaba por completo. De repente, un ruido seco y fuerte resonó desde el fondo del pasillo, seguido de un sonido de algo arrastrándose. Ambos nos detuvimos en seco y nos miramos a los ojos. Pude notar que Fernando estaba aterrado y yo me sentía igual.
Era el mismo sonido que habíamos escuchado antes cuando el duende había aparecido por primera vez. Fernando me preguntó qué haríamos. Podía sentir el miedo en su voz temblorosa. Le respondí que teníamos que investigar qué estaba pasando. Nos dirigimos hacia donde escuchamos aquel ruido. Ambos estábamos pegados a la pared y ocultos entre las sombras del pasillo. Cuando llegamos al final, vimos la puerta de la habitación prohibida entreabierta. Nos acercamos lo suficiente para percibir los murmullos en el extraño idioma que mi abuelo había usado con la criatura. Al adentrarnos en la habitación, nos dimos cuenta de que las cosas habían cambiado, muebles quebrados o movidos del lugar, como si se hubiese librado una lucha allí dentro. La voz de mi abuelo provenía del pasadizo, así que nos adentramos en él. Avanzamos lo más que pudimos hasta que todo quedó en silencio. Nos quedamos ocultos en el pasadizo. Noté que mi abuelo se encontraba en el centro de la habitación sosteniendo una linterna. Parecía estar buscando al duende, pues se le había perdido de vista. Frente a él se encontraba la jaula, abierta y vacía. Entonces, mi abuelo comenzó a hablar en esa lengua extraña y podía notar la molestia en su voz. De pronto, detrás de él y cerca de donde estábamos nosotros, escuchamos el gruñido del duende. Esa criatura realmente me asustaba. Verla con sus ojos enormes como canicas brillando era algo intimidante. Mi abuelo comenzó a hablarle, parecía que quería calmarlo, pero se sentía una presión horrible en el aire. El duende gruñó nuevamente. Estaba sentado en unos libros, se levantó y caminó hacia mi abuelo. De pronto, mi abuelo se quedó inmóvil, con ambos brazos a su costado. Parecía que había sido hipnotizado por el duende. De repente, el duende se lanzó hacia mi abuelo. Él no pudo detenerlo y cayó directamente al suelo. No podíamos dejar que el duende lastimara al abuelo. Aunque el miedo nos mantenía paralizados, salí del escondite y tomé uno de los tubos que se encontraban recargados en la pared, golpeándolo directamente en el cuerpo. El duende se alejó. Mi abuelo tenía el rostro tapado con sus brazos. Por fortuna, no se había percatado aún de nuestra presencia. Busqué rápidamente al duende con la vista y lo vi esconderse entre las cosas. Me di cuenta de que era el momento adecuado para escapar. Mi abuelo apenas se estaba recuperando del daño que recibió. Fernando y yo nos fuimos nuevamente por el pasillo, corriendo lo más rápido que pudimos. Nos apresuramos a meternos a nuestra habitación y cerramos la puerta de golpe. Nos quedamos allí jadeando y escuchando nuestros propios corazones latir fuertemente. Pasamos el resto de la noche en silencio, preguntándonos si el abuelo se encontraba bien. Yo aún seguía temblando de miedo y de la adrenalina. No podía conciliar el sueño. Fernando me repetía constantemente que deberíamos regresar para ver si el abuelo estaba bien, pero yo le recordaba lo que el duende le hizo a nuestro abuelo y el mejor se quedaba callado. A la mañana siguiente, nos llamaron para desayunar. Todos nosotros nos comportamos de la manera más tranquila posible. Sin embargo, algo había cambiado en la casa. Al parecer, el abuelo nunca había aparecido desde la noche anterior y la abuela tenía una expresión sombría. Era notable que algo le preocupaba. Hubo tíos y primos que iniciaron la plática, pero la abuela no les respondía nada. Se podía sentir una fuerte tensión en el ambiente. Pasada la hora del desayuno, la abuela nos habló a Fernando y a mí. Siendo honesto, a mí la abuela me daba algo de miedo, nunca la había visto estar muy feliz o contenta, siempre tenía un rostro de pocos amigos. Nos sentamos justo frente a ella y entonces nos mencionó lo que tanto habíamos ocultado. Mencionó que el abuelo se encontraba golpeado y nos platicó todo lo que sucedió. Yo había pensado que no se había dado cuenta de mi presencia, pero fue lo contrario. Sin embargo, lo que más le preocupaba a la abuela no era el hecho de que estuviéramos en la habitación prohibida, sino el hecho de que ese duende se había escapado. Entonces, la abuela nos contó la historia del duende y su familia. Mis abuelos estaban buscando un lugar donde radicar. Mi abuelo no era muy bueno haciendo varias cosas,
por lo que no le era fácil encontrar un trabajo. Fue entonces que una mujer extraña se les acercó y les ofreció la oportunidad de que en su casa nunca faltara el dinero. Esto obviamente le llamó la atención al abuelo. Fue entonces que les vendió un duende. Les comentó a los abuelos que podían vivir hasta 100 años y que era un duende de dinero. La señora les había comentado que lo mejor sería conservarlo escondido para que su magia funcionara, pero una vez que se fuera, su magia se desvanecería. Sin darse cuenta, mi abuela se notaba preocupada. Y es que, haciendo memoria, yo nunca supe que a los abuelos les hiciera falta dinero en su vida, siempre tenían algo con ellos. No comprendo muchas cosas de la magia, pero cabe resaltar que tanto la abuela como Fernando y yo nos pusimos a buscar al duende. Este jamás apareció. Al cabo de ese día, mi abuelo apareció. Yo pensé que nos regañaría a Fernando y a mí, pero se comportó muy tranquilo y, al igual que nosotros, se puso a buscar al duende. Los días pasaron. El duende nunca apareció en casa. La abuela se rindió casi al tercer día, pero hasta donde yo sé, mi abuelo lo buscó por semanas, aún en nuestra ausencia. Había regresado de clases y estaba lloviendo. Lo recuerdo perfectamente porque mi madre me pidió que recogiera la ropa rápidamente. Cuando llegué al techo, me estaba moviendo lo más rápido posible, la lluvia ya había comenzado a caer. De pronto, detrás de la pila de sábanas que ya había quitado, vi al duende sentado sobre un par de tabiques. Fue en un solo pestañeo. Aunque hubiera sido poco tiempo, su imagen quedó muy grabada en mi mente, por lo que fue sencillo reconocerlo. De pronto, el duende volvió a aparecer, pero ahora ante mí. Cuando lo vi, supe que el peligro no había quedado atrás en la casa de mis abuelos. El duende me observaba con esos ojos grandes y brillantes y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi madre me gritó desde abajo, preguntando si ya había terminado, lo que rompió mi parálisis. Recogí rápidamente las sábanas restantes, sin apartar la vista del duende, y me dirigí hacia la escalera que bajaba del techo. Con cada paso, sentía su mirada clavada en mi espalda. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes del duende y del abuelo herido. A escondidas de mi madre, quise llamar por teléfono a la casa de los abuelos para comentarles que lo había visto, pero no había línea. No tenía otra manera de comunicarme con los abuelos. A la mañana siguiente, la casa parecía extrañamente tranquila. Todo transcurrió de la manera más normal posible. Meses después, durante las vacaciones de invierno, regresamos a la casa de los abuelos. Fernando y yo no habíamos hablado mucho sobre lo sucedido, pero ambos sentimos la misma inquietud. La casa estaba igual, pero sin el aire de misterio que siempre la había rodeado. Los abuelos nos recibieron, pero noté en sus ojos una tristeza que no había visto antes. La familia se enteró de que el abuelo ya no tenía dinero. Obviamente, al ser familia, no los dejaron solos y los ayudaron con los gastos. Me he puesto a pensar que todo esto fue culpa mía. Pero luego noté que los abuelos estaban más relajados y la tensión que había sentido antes parecía desvanecida. Hoy en día, me he vuelto más creyente de estas criaturas y la verdad me intrigan bastante. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.